Esta semana se realizó un nuevo periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó 3 informes, uno de ellos referido a la situación de derechos humanos de los niños y niñas en el Perú. Para hablar respecto de esta presentación estamos con Teresa Carpio, directora de Save the Children en Perú. Hola Teresa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dime, cuéntanos un poco cuál fue el fondo del asunto de la presentación del Perú y de la sociedad civil en este caso. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se constituyó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como peticionaria frente al tema del enlistamiento indebido e ilegal por parte de las Fuerzas Armadas dirigidos hacia niños y por el reclutamiento por parte de Sendero Luminoso. Desde el año 2002 hasta el año 2009, la Defensoría del Pueblo ha venido reportando año tras año casos de enlistamiento por parte de las Fuerzas Armadas, y en los últimos años hemos tenido información periodística relativa a el enrolamiento de niños por parte de Sendero Luminoso. Entonces tenemos como 2 escenarios. Por un lado, enrolamiento de niños por parte de Sendero Luminoso, y por otro lado, reclutamiento por parte del Estado, que también es indebido. Así es. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en ambos tipos? Son responsabilidades distintas. Claro, en ambas situaciones el Estado tiene responsabilidades. Por un lado, el Estado peruano ha firmado y ratificado el protocolo facultativo relativo a la no utilización de niños como soldados. Sin embargo, el Estado peruano no ha elaborado su informe relativo a la adecuación del protocolo facultativo ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Como lo dijo el comisionado Pablo Sergio Piñeiro, si el Estado peruano hubiera elaborado el protocolo, la adecuación del protocolo, seguramente hubiera advertido que se estaban violentando los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas del Perú, ya que, como te he repetido, año tras año se han venido llevando a cabo denuncias por niños reclutados por parte de las Fuerzas Armadas. Y incluso el año pasado la Defensoría del Pueblo dio cuenta de por lo menos 1000 niños que habían sido puestos, habían salido del servicio, ¿verdad? Así es, porque un general del Ejército, ante tanto demanda y reclamo de parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de parte de Save the Children y de la Defensoría del Pueblo, es que indica que ya no hay más problema, puesto que han liberado a 1000 niños que estaban dentro de los cuarteles. Sin embargo, después que se declara que hay niños que han sido liberados, 6 meses después, se produce la muerte de un niño la muerte de un niño soldado por las Fuerzas Armadas en un enfrentamiento en el BRAE, ¿no? Y este niño se supone que ya había sido liberado 6 meses atrás. El argumento de las Fuerzas Armadas es que el niño regresa con una partida falsa. Sin embargo, tenemos las pruebas que la Defensoría del Pueblo ya mostró, los certificados, las partidas de nacimiento, que consta que los niños eran menores de edad. Ante las cosas que ustedes informaron, ante estos argumentos, ¿cuál fue la respuesta, en resumen, en síntesis, las principales respuestas del Estado? Bueno, el Estado ha dicho que ellos ya han tomado medidas, que las personas que reclutaban por parte de las Fuerzas Armadas han sido sancionadas, que ellos inclusive han reparado a las víctimas, no dijeron cómo, porque dijeron que era un plan secreto, y también señalaron que ya están elaborando proyectos de ley y teniendo para modificar el Código del Niño y del Adolescente y también el Código Penal para poder sancionar a quienes enlisten o enrolen a niños. Y por otro lado también señalaron que habían tenido algunas intervenciones en casos específicos. Nada de esto satisfizo, creo yo, ni a los comisionados ni a los peticionarios. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu valoración de esta respuesta? Bueno, en realidad no respondieron a ninguna pregunta del comisionado, porque, como te repito, no quedó claro cuál es el real compromiso de parte del Estado peruano frente a este tema. Hay 3 cosas que a nosotros nos preocupan, y es que los miembros de las Fuerzas Armadas han dicho que los niños también se enrolan por pobreza. Esta situación de pobreza va a continuar. Por lo tanto, podrían haber enlistamientos posteriores. Segundo, han dicho que ellos necesitan de un número determinado de profesionales dentro de las Fuerzas Armadas, y estos no los pueden llenar si no es con soldados reclutados. Y en tercer lugar, dicen que los niños a veces vienen con documentos fraguados. Entonces, todo esto, porque no hay forma de identificarlos, todos estos 3 aspectos sentimos que pueden volverse a presentar.
¿Cuáles han sido las peticiones concretas que ha presentado la sociedad civil a la CIDH? Que haya modificaciones en nuestra normatividad interna, que haya un trabajo conjunto entre las instituciones del Estado y la sociedad civil, un monitoreo para asegurar que no se vuelvan a repetir estas situaciones y que se elabore un informe sobre el protocolo, cómo el Estado peruano está adecuando el protocolo facultativo a nuestra legislación interna. Creemos que todos esos aspectos pueden ayudar a que la situación cambie cualitativamente. Teresa, para terminar, ¿qué va a hacer Save the Children? ¿Qué piensan hacer respecto de este tema y otros vinculados con la niñez? Nosotros tenemos que inmediatamente hacer un análisis y evaluación de cuál ha sido el comportamiento del Estado ante la Comisión, cuál ha sido la actuación de los peticionarios también, y las preguntas de los comisionados, tratar de enviar el documento nuestro ante los comisionados y ver cómo es que el Estado se va a comportar dentro de estos últimos tiempos y si nos incorpora dentro de este grupo de trabajo. Muchas gracias. Bueno, entonces tenemos una situación altamente problemática. El Estado debe asumir las responsabilidades que le corresponden, inclusive cuando se trate de casos en los cuales el principal perpetrador es el Sendero Luminoso, porque también hay responsabilidad de allí. Hasta la próxima.